Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. No se escucha nada. ¿Y la música acompaña todo el tiempo? Bueno, por tercera vez, buenos días. Gracias. Soy la doctora Fantl del Hospital Italiano y voy a coordinar una mesa que nos parece va a ser bastante exciting, para no decir excitante. Es el tratamiento de mantenimiento en pacientes con mieloma múltiple, pero fundamentalmente aquellos pacientes que fueron sometidos a trasplante. Entonces, para saber un poco de qué estamos hablando, decimos que el tratamiento de mantenimiento es un tratamiento prolongado que de alguna manera intenta mantener la respuesta lograda. Y entonces disminuir el riesgo de la recaída, aumentar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Para introducir este tema, hemos buscado un caso clínico que les voy a presentar y que ustedes después van a votar si le harían o no mantenimiento. Entonces, se trata de una paciente de 60 años, médica, que tiene un mieloma múltiple IgG-capa con un estadio 2, sin lesiones líticas, que en la punción de médula ósea tenía 40% de células plasmáticas clonales, con un citogenético normal, y un FISH que tenía un rearreglo para la inmunoglobulina pesada del 2.8% y una trisomía del 14% del 5%. Esto es el laboratorio de la paciente al diagnóstico, tenía 9 gramos de hemoglobina, una albúmina de 2,75, una banda monoclonal de 3 gramos, una insuficiencia renal con una creatinina de 1,73, una LDH normal y una IgG de 4.700. La paciente hizo 4 ciclos de Cybort del 23 de agosto del 2010 al 24 de noviembre del 2010, luego hizo una movilización con ciclofosfamida y factores y fue trasplantada en enero del 2011. La respuesta a la inducción fue una muy buena respuesta parcial. Primera pregunta, ¿indicaría mantenimiento en estos pacientes? ¿Sí o no? Ah, bueno. Doctora Schutz, creo que está en problemas. Creo que está en problemas. Segunda pregunta. ¿Con qué droga haría usted el mantenimiento? ¿Dexametasona, interferón, talidomida, bortezomib o lenalidomida? ¿Qué? Bueno, muy bien. Y la tercera pregunta y última, ¿cuánto tiempo de mantenimiento? ¿6 meses, 12 meses, 2 años o hasta la progresión? Bueno, bastante heterogéneo, pero muy bien. Entonces, tenemos 2 contrincantes para defender si debemos hacer mantenimiento o no. Para el sí, la doctora Verónica Berry, médica del Hospital Durán,
y para el no, la doctora Natalia Schutz, médica del Hospital Italiano. Son dos hematólogas juniors que estoy segura van a poder defender cada una su postura. Doctora Berry, la invito. Buen día, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de dar argumentos que apoyen la estrategia de mantenimiento. Y para aquellas personas que no hayan escuchado lo que dijo recién la doctora Fantol, en realidad, cuando hablamos de consolidación, hablamos de la administración de un curso corto de tratamiento para profundizar la respuesta alcanzada con la terapia inicial. Y cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos a la administración por tiempo prolongado de drogas con el objetivo de evitar la progresión tumoral. Pensando que el mieloma es una enfermedad donde virtualmente todos los pacientes van a recaer, nos resulta interesante buscar alguna estrategia que nos ayude a mantener la mayor cantidad de tiempo posible sin progresión. La verdad es que inicialmente se habían ensayado estudios con quimioterapia que no dieron muy buenos resultados como para el mantenimiento, también con interferón y corticoides que si bien mostraron algún grado de respuesta, tenían efectos adversos y se fue abandonando su uso. Y hoy por hoy las estrategias consolidadas o válidas para hablar de mantenimiento son la talidomida, la lenalidomida y el bortezomib. Esta diapositiva lo que hace es resumir algunos estudios que hablan a favor de la estrategia de mantenimiento con talidomida en mieloma múltiple. Son estudios que en su mayoría se hicieron en pacientes jóvenes y sometidos a trasplante, y a mí me gustaría comentar algunos que me parecieron los más importantes. En primer lugar, el trabajo de ATAL por el Intergroup Francophone de Mieloma, donde distribuyó a los pacientes a no recibir mantenimiento de ninguna manera, a recibir únicamente pamidronato o a recibir pamidronato más talidomida. En la gráfica están unificadas las curvas que no reciben talidomida y la curva que recibe talidomida. La verdad que en este estudio hubo un claro beneficio para los pacientes que recibieron talidomida como estrategia de mantenimiento, porque ellos tuvieron una sobrevida libre de progresión de 52% versus 36 o 37% en los pacientes que no la habían recibido. También hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la supervivencia global en el grupo que había recibido talidomida. Estos resultados, si bien se dieron en todos los subgrupos de pacientes que fueron sometidos al estudio, fueron más evidentes en aquellos pacientes que no tenían alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, como por ejemplo la de lesión del cromosoma 13. Y la realidad es que también se beneficiaron más con la estrategia de mantenimiento los pacientes que no habían alcanzado al momento de decidir el mantenimiento al menos una muy buena respuesta parcial. En la misma línea de este estudio, hay un estudio posterior de Spencer por el grupo australiano, donde divide a los pacientes en mantenimiento con talidomida y corticoides o mantenimiento únicamente con corticoides. Y bueno, este estudio, la rama de talidomida pudo ser completada por casi el 60% de los pacientes. También hubo beneficios en la sobrevida libre de progresión. Y lo interesante es que en la sobrevida a 12 meses luego de la recaída no hubo diferencias en ninguna de las dos ramas. Es decir, que en el estudio de Spencer, el australiano, el uso de talidomida no pareció impactar negativamente a la hora de usar una terapia de rescate. Aparte de este trabajo, está la rama de talidomida en el estudio Total Therapy 2 del grupo de Arkansas, de Barloghy, donde los resultados fueron mejores que en general que Total Therapy 1, que el estudio previo, y la rama talidomida también tuvo un mayor beneficio en cuanto a sobrevida libre de progresión, que fue de 6 años versus 4.1. Pero lo curioso de este estudio es que aquí sí se vio un beneficio en el grupo de pacientes que tenían alteraciones citogenéticas. Este es el estudio del grupo inglés que publicó el año pasado Gareth Morgan, es el MRC Myeloma 9. Este es el estudio que tiene la mayor cohorte de pacientes sometidos a tratamiento de mantenimiento con talidomida, porque se randomizaron 820 pacientes para este trabajo. Y en este trabajo hubo una
clara sobrevida libre de progresión, que fue de 23 meses versus 15 meses en el grupo tratado con talidomida, y una tendencia también a una mejor sobrevida global en los pacientes que recibieron talidomida. Si uno hace un análisis que parta del riesgo citogenético que presentaban estos pacientes, el grupo los estudió con la metodología de FISH de interfase. Aquellos pacientes que tenían un FISH de interfase favorable fueron los que más se beneficiaron y los que tuvieron también una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global. Retomando lo que dije hasta ahora, los pacientes que que no presentan perfiles citogenéticos de mal pronóstico, en el estudio del Intergroup Francophone y en este trabajo, son los que más se beneficiaron con el mantenimiento con talidomida. La diferencia que uno ve con respecto al trabajo de Arkansas es que el grupo de Arkansas define el riesgo citogenético de una manera distinta, porque lo hace utilizando el citogenético convencional y además los perfiles de expresión génica. Entonces uno podría pensar que los pacientes quizás no son completamente comparables y que la diferencia deviene de eso. Bueno, hasta ahora lo que les quiero mostrar es que la talidomida es eficaz en sobrevida para mejorar la sobrevida libre de progresión y en algunos estudios para mejorar la sobrevida global, y además la talidomida está disponible. Es una droga accesible, es una droga que no tiene una toxicidad hematológica severa. Sin embargo, tengo que reconocer que la talidomida tiene un perfil de efectos adversos propios que a veces puede pesar mucho a la hora del mantenimiento, porque el mantenimiento necesita de una buena tolerancia para que haya una buena adherencia, y uno le está ofreciendo este tipo de fármacos a pacientes que tal vez están asintomáticos al momento de comenzarlos. La realidad es que de los estudios que mencioné, muchos pacientes, hasta un 80% en algunas de las ramas de los estudios previos, tuvieron que discontinuar el tratamiento a causa de los efectos adversos, y algunos pacientes pudieron recibirlo por un tiempo muy corto de solamente 7 meses. Felizmente existen nuevas drogas, como la de lenalidomida, que todos conocemos y sabemos por qué la usamos como terapia de primera línea, y también podemos usarla como estrategia de mantenimiento en mieloma. Yo lo que voy a comentar son los 3 estudios que se publicaron el año pasado en la misma edición de New England Journal of Medicine y que tuvieron un gran impacto en esto de hablar de la estrategia de mantenimiento. El primer estudio del que quiero hablar es el estudio de Palumbo, que si bien no fue hecho sobre pacientes que fueron trasplantados, es un estudio sobre pacientes mayores, es interesante. La realidad es que fue un estudio, como los 3, metodológicamente muy válidos, un ensayo de fase 3, con distribución al azar, doble ciego, ¿sí? Y en esta tabla lo que yo muestro son las características de los pacientes. El estudio tenía 3 ramas. Eran tratados con melphalan, prednisona, lenalidomida, y sometidos a un mantenimiento con lenalidomida, 1/3 de los pacientes. Otro tercio de los pacientes recibía melphalan, prednisona y lenalidomida en la inducción, pero no hacían ninguna clase de mantenimiento, y otros pacientes nunca eran expuestos a la lenalidomida y hacían melphalan, prednisona. Yo en la tabla resumo las características de los pacientes que reciben lenalidomida en la inducción y en el mantenimiento, o solo en la inducción. Son pacientes bastante similares, pero hay más pacientes con un índice pronóstico desfavorable en el grupo que no recibe el mantenimiento. La realidad es que les fue sumamente mejor a los pacientes que hicieron mantenimiento con talidomida. Tuvieron una sobrevida libre de progresión de 31 meses versus 14 meses, y esta sobrevida libre de progresión fue especialmente significativa desde el momento que se inició el mantenimiento. Analizados los distintos subgrupos, todos se beneficiaron con la estrategia de mantenimiento con lenalidomida, excepto los mayores de 75 años. Con respecto a la toxicidad, es cierto, hubo niveles similares de toxicidad hematológica en la inducción en todos los grupos,
y hubo una mayor toxicidad hematológica durante el mantenimiento con lenalidomida, pero lo que yo les quiero mostrar es que lo que más nos preocuparía al hablar de efectos de la seguridad de esta droga es los tumores secundarios, y llama la atención que el grupo que no recibió mantenimiento con lenalidomida, pero que sí la usó durante la inducción, y el grupo que hizo el mantenimiento, tuvieron la misma incidencia de tumores secundarios. Entonces, yo me planteo si tal vez los tumores secundarios no se deben a la exposición inicial y no necesariamente a lo que yo seguí usando durante el mantenimiento. El siguiente trabajo de esa edición del New England es el trabajo de Atal, que también es un estudio con randomizado, fase 3, doble ciego, pero aquí trabaja con pacientes luego del autotrasplante. ¿Sí? Los randomiza a recibir mantenimiento con lenalidomida o con placebo. Nuevamente presento las características de los pacientes, que son bastante similares, pero esta vez hay más pacientes con citogenético adverso en el grupo que recibe lenalidomida. Los resultados, en esta diapositiva lo que se muestra es qué grado de respuesta tenían los dos grupos antes de iniciar el mantenimiento, en las primeras 5 barras, y después de realizar el mantenimiento con lenalidomida, y lo que se ve es que hay un mayor número de pacientes que logran mejorar su respuesta, tener una muy buena respuesta parcial o una respuesta completa cuando realizan el mantenimiento con lenalidomida, y eso tuvo un valor estadísticamente significativo. Por otro lado, la sobrevida libre de progresión fue mucho más importante en el grupo tratado con lenalidomida que en el grupo que recibió placebo. También hubo toxicidad en este estudio. El doble de los pacientes de la rama de lenalidomida tuvo que abandonar el tratamiento versus los pacientes que recibían placebo. Hubo el mismo grado de polineuropatía periférica y algo más de eventos tromboembólicos en los pacientes tratados con lena. Con respecto a las segundas neoplasias, la realidad es que la incidencia fue mayor en el grupo que recibió lenalidomida. Hubo 3.1% de eventos cada 100 años versus cada 100 pacientes por año, versus 1.2 en el grupo placebo. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y significó que el comité externo que supervisaba este estudio hiciera recomendaciones puntuales. Bueno, el último estudio que yo quiero comentar dentro de talidomida es, de lenalidomida, perdón, es el estudio de McCarthy, donde también se randomizó, randomizó a recibir lenalidomida o placebo luego del trasplante. El estudio tuvo lugar entre 2005 y 2009, fueron casi 500 pacientes jóvenes con cualquier tipo de respuesta al día 100 del trasplante, los que se sometieron a este ensayo. El estudio mostró una mejoría, ¿sí? Fue en la sobrevida libre de progresión en los pacientes que fueron sometidos a la lenalidomida, y quizás fue mayor la mejoría en aquellos pacientes que también habían recibido lenalidomida durante la inducción. Este estudio, a diferencia de los otros dos que solo habían mostrado beneficio en la sobrevida libre de progresión, la verdad que el punto final de todos los estudios había sido siempre sobrevida libre de progresión, muestra además una mejoría en la sobrevida global, que es de 88 versus 80%. Y el grupo de pacientes más beneficiados en cuanto a mejoría en la sobrevida global también fueron esos pacientes que habían recibido lenalidomida anteriormente. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a escuchar seguramente con mucho más detalle por Natalia que la lenalidomida plantea cuestiones en cuanto a la aparición de segundas neoplasias. Hay dos trabajos escandinavos, uno mucho más anterior y este que cito acá en Blad del año pasado, que
que estudian la aparición de segundas neoplasias en los pacientes con mieloma múltiple y gamapatías monoclonales. La realidad es que los pacientes con mieloma múltiple tienen riesgo de desarrollar una segunda neoplasia, pero se van a morir mucho más frecuentemente de otras cosas distintas a la segunda neoplasia. Y con respecto a qué es lo que lleva a una persona a desarrollar una segunda neoplasia cuando tiene mieloma múltiple, hay muchos factores. Uno es la existencia de la propia enfermedad, ya que se vio en estos estudios que se hicieron, que la sola presencia del mieloma o de la gamapatía monoclonal de significado incierto que no ha sido tratada, aumenta el índice de leucemia mieloide aguda y de mielodisplasia. También existe como factor de riesgo qué tratamiento recibió el paciente, más allá de la lenalidomida, la exposición al melfalán, la exposición a otras drogas que también pueden ser leucemogénicas. Y otros factores propios del paciente, como el estilo de vida o otras alteraciones genéticas que lo tengan en cuenta. Es decir, que yo considero que solamente la cuestión de las segundas neoplasias no debería ser un impedimento para indicar lenalidomida en aquellos pacientes que nosotros consideramos que está indicada como mantenimiento, porque es un riesgo real, pero es más común que se muera de otra cosa. Por último, me voy a referir muy brevemente a bortezomib como estrategia de mantenimiento, y la verdad es que en pacientes trasplantados solo les puedo mostrar el estudio de Hobon, pero este estudio para mí tiene una dificultad, que es que no nos permite decir que el empleo de bortezomib como estrategia de mantenimiento tiene efectos muy beneficiosos, porque el bortezomib se emplea en una de las ramas, que es la que tiene beneficio, desde la inducción. Es un estudio que para mi gusto compara una inducción poco satisfactoria, que es en una de las ramas, que es el BAT, seguido de autotrasplante y mantenimiento con talidomida, versus una inducción con PAT, autotrasplante y mantenimiento con bortezomib. Los resultados son, en cuanto a sobrevida global, es que los pacientes que no tienen alteraciones citogenéticas, independientemente de cuál de las dos ramas que se incorporen, les va más o menos igual, que son las líneas amarilla y gris que se ven arriba. Pero cuando los pacientes presentan algunas alteraciones citogenéticas desfavorables, como la de lesión del 17P, lo que mostró un gran impacto en la sobrevida es el empleo de bortezomib. Pero a partir de este estudio yo no puedo permitirme decir que fue el mantenimiento lo que les dio esa ventaja. Y la última cosa que les quiero simplemente comentar es que leyendo ahora sobre mantenimiento en mieloma, me encontré que hay gente que empieza a hablar del mantenimiento, del empleo de bifosfonatos como una estrategia más del mantenimiento en el mieloma, el empleo por tiempo prolongado, más allá de los 2 años, porque tendría un impacto que va más allá de la salud ósea y tendría un impacto sobre la sobrevida. Este es nada más que unos gráficos extractados del estudio inglés MRC Myeloma 9, donde ellos demostraron que la utilización de ácido zoledrónico, que es un bifosfonato que tiene grupos nitrogenados, versus el uso de clodronato, que es un bifosfonato oral sin grupo nitrogenado, que era el cuidado estándar que tenían los ingleses, permitió mejorar la sobrevida global. Simplemente se los dejo como inquietud para el que esté interesado y quizás en alguna próxima reunión sepamos más. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me lo hicieron difícil, porque la verdad es que todos están convencidos del mantenimiento, así que necesito que uno, por lo menos, aunque sea por un acto de caridad, vote en contra, como para justificar que hablamos de mantenimiento. No, porque no parece un tema muy controvertido por el momento. Bueno, yo creo que un poco la discusión respecto al mantenimiento es más o menos un poco uno lo podría sintetizar así, si uno debe esperar o no esperar. O sea, es un paciente que ha terminado el tratamiento por lo menos de inducción y si es correcto darle un tratamiento de mantenimiento a fin de evitar o retrasar la progresión, más retrasar que evitar, porque la progresión va por el momento
con los datos que tenemos y siendo el mieloma por el momento no una enfermedad curable, va a aparecer en algún momento, o si tenemos que esperar a la recaída para darle un nuevo tratamiento. Creo que esa es un poco la pregunta. Y tanto tratarlo como no tratarlo implica un costo para el paciente, ya sea un costo en cuanto a calidad de vida y efectos adversos, o un costo en cuanto a tiempo libre de enfermedad. Y creo que eso es lo que hay que poner en la balanza. Bueno, un poco, en realidad, porque siempre uno habla mucho de mantenimiento, pero la verdad es que no siempre homologamos lo que es el criterio de qué es mantenimiento. Un poco esto define qué es el tratamiento de mantenimiento de mieloma múltiple, y en realidad es cualquier tratamiento dado después de completar la inducción en un paciente que responde o en un paciente que no está progresando. Y el objetivo, en principio, es prolongar la sobrevida. ¿Qué puede hacer el mantenimiento? ¿O por qué uno intentaría hacer mantenimiento? O sea, ¿por qué se lo propone? Bueno, uno de los objetivos sería prevenir o retardar la progresión de la enfermedad, profundizar la respuesta alcanzada, y en realidad lo mejor o lo ideal sería poder mejorar la sobrevida global de los pacientes. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, los problemas es este balance entre el beneficio y la toxicidad. Si es efectivo, cuáles son los efectos adversos, el tema de las segundas neoplasias, que de hecho implicó un warning respecto al uso de mantenimiento con lenalidomida, digamos, el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, la resistencia, hay mucho escrito sobre los subclones presentes desde el diagnóstico y que quizás podría beneficiarse su progresión si uno usa tratamiento de mantenimiento, sobre todo por el tema de usar drogas efectivas en menos dosis por un tiempo prolongado. La compliance, estamos hablando de, como ustedes dijeron, muchos pusieron hasta la progresión, o sea, quizás varios años de tratamiento, donde el paciente a veces, quizás la compliance no es la óptima. Y el tema de la sensibilidad a la recaída. Hay algunos estudios que muestran que los pacientes que recibieron tratamiento son después más difíciles de tratar. Entonces está el tema de cuánto retrasamos la progresión y cuán fácil después es tratar la progresión. Bueno, el tema de la compliance que ya habíamos hablado, y un tema que es un tema muy tabú en la medicina, nunca nadie habla, y es un poco como que es mala palabra mencionarlo, el tema de los costos, pero la verdad que es algo presente y es algo que uno debe tener en cuenta, porque los recursos son limitados, todos los recursos financieros también. Entonces, cómo empleamos el dinero también tiene que ver con la calidad de atención que le ofrecemos a los pacientes, porque invertir en algo implica necesariamente no invertir en otra cosa. O sea, si bien en un mundo ideal esto no debería ser así, en el mundo actual en el que vivimos, bueno, también contamos con un presupuesto fijo y tenemos que nosotros decidir cómo lo vamos a invertir. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es beneficio respecto a toxicidad. No me voy a detener en los trials en especial porque la doctora ya hizo una referencia bastante extensa. Sí, quizás lo que es interesante de ver es que yo creo que es indiscutible que el mantenimiento profundiza la respuesta y que prolonga la sobrevida libre de enfermedad o sobrevida libre de progresión. O sea, la mayoría de los estudios han demostrado eso. Donde no es categórico es con respecto a la sobrevida global. Ahí hay algunos estudios que muestran algún beneficio, en general beneficios clínicamente no del todo significativos, y hay otros que directamente no muestran ningún beneficio. Y me parece que cuando uno habla de mantenimiento, creo que el objetivo principal o el objetivo más duro sería poder mejorar la sobrevida global. Estos son los trabajos con respecto a talidomida y con respecto a sobrevida global de 5 estudios en fase 3, 3 demostraron alguna, digamos, una diferencia significativa y 2 no. Pero llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, el trabajo más extenso, que es el trabajo de Morgan, que también lo mencionó la doctora, justamente no habla de una sobrevida, de una mejoría en la sobrevida global. Y cuando uno analiza los pacientes que más se beneficiaron con el tratamiento de mantenimiento, los que más se beneficiaron justamente fueron los pacientes que tenían un riesgo estándar. O sea, pacientes que a priori uno esperaría que les fuera mejor. O sea, que en realidad los pacientes que más se benefician son los pacientes que también tienen una mejor sobrevida global. Y donde uno debería priorizar más lo que es calidad de vida. Justamente en los pacientes de alto riesgo, donde uno quiere ser más agresivo en cuanto al tratamiento y profundizar la respuesta, la verdad que justamente esos pacientes no solo habitualmente no se beneficiaron, sino que incluso en estos estudios los pacientes que tenían deleción del 17P, que eran pacientes de mal pronóstico, tenían una peor sobrevida global con mantenimiento, con talidomida, que sin mantenimiento. O sea que lejos de mejorarlos, al contrario, era perjudicial.
Otra cosa interesante es que los pacientes que mejor se benefician, que más se benefician del mantenimiento, son los pacientes que tienen una muy buena respuesta parcial. O sea, aparentemente los pacientes que logran una muy buena respuesta, quizás el mantenimiento más que beneficiarlo les agregaría efectos adversos indeseables y no necesariamente un beneficio importante. Bueno, esto es lo mismo tratado con bortezomib. Con bortezomib yo, bueno, creo que es lo mismo. Me parece que es un estudio que es muy difícil de sostener porque es un estudio que demostró beneficios que no usó bortezomib en una de las ramas, no usó bortezomib en la inducción. Entonces lo que uno podría estar viendo es el efecto beneficioso de bortezomib en primera línea respecto a otros estudios como VAD. O sea, creo que en ese sentido es un estudio metodológicamente muy difícil de sostener de por qué hacerlo en base a esto solamente. Del de soledronato no voy a hablar, pasamos. Bueno, y estos son con respecto a la enalidomida. La enalidomida tiene una ventaja interesante con respecto a la talidomida, que es el tema de la toxicidad. La verdad que si bien la talidomida es mucho más barato y está disponible, y la lenalidomida habitualmente tiene muchos más problemas, tanto en cuanto a costos, cuanto en cuanto a acceso a la medicación, la talidomida, la mayoría de los estudios dice que el 60% de los pacientes tiene que suspender el tratamiento por toxicidad a los 6 meses. O sea que eso, realmente, si uno plantea una estrategia de mantenimiento donde la calidad de vida y donde los efectos adversos son importantes, tener 60% de discontinuidad o de suspensión por toxicidad es un porcentaje bastante grande, más allá de lo que dijimos de los pacientes de alto riesgo, y de los pacientes que se benefician justamente son los pacientes de buen pronóstico. La lenalidomida en ese caso tiene un perfil de efectos adversos mucho más favorables y es mucho más interesante desde ese punto de vista. Hay 2 estudios grandes de fase 3, uno mostró, digamos, diferencias significativas en la sobrevida global y otro no, pero el estudio que mostró diferencias en la sobrevida global era un estudio, en general en los pacientes que se habían beneficiado, eran los pacientes que habían recibido lenalidomida y que habían tenido una también muy buena respuesta parcial. O sea, como que en ese subgrupo de pacientes se justificaría continuar por más tiempo el uso de lenalidomida. Los pacientes que no habían respondido los excluían de la rama de mantenimiento, o sea que solo considera los pacientes que tuvieron una respuesta a la lenalidomida y los que se beneficiaron fueron los que tuvieron una buena respuesta pero no alcanzaron una remisión completa. Y el otro estudio no demostró una diferencia en cuanto a la sobrevida global. O sea, un poco lo mismo. O sea, si bien respecto a la sobrevida libre de progresión, la mayoría de los estudios muestran que es beneficioso, en cuanto a sobrevida global es muy controvertido si realmente aporta algo o no y cuánto. Y en general los que se benefician, lejos de ser los de mal pronóstico, son los de riesgo estándar o de buen pronóstico, y sobre todo ese grupo de pacientes donde quizás uno puede profundizar un poco más la respuesta. Bueno. Respecto a pacientes no elegibles a trasplantes, el único que voy a mencionar es un poco el de Palumbo, que es, son 3 ramas: melphalan, prednisona, lenalidomida, melphalan, prednisona, lenalidomida, que también muestra una diferencia significativa respecto a sobrevida libre de progresión, que la diferencia no es tan clara en cuanto a sobrevida global, si bien uno parecería que con la extensión en el tiempo esto se haría un poco más significativo, pero a mí siempre me llamó poderosamente la atención en este estudio, que la verdad que ellos no ven ninguna diferencia entre usar melphalan prednisona sola o melphalan prednisona lenalidomida en la inducción, les va exactamente igual, o sea, a mí siempre me hizo mucho ruido eso, o sea que en realidad lo único que parecería servir es melphalan prednisona lenalidomida más lenalidomida. Cuando en realidad el estándar por hoy de tratamiento en pacientes ancianos es usar 3 drogas de inicio, haciendo o no mantenimiento. O sea que bueno, eso siempre un poco me llamó la atención con respecto a este estudio. Bueno, efectos adversos los conocemos todos, son muchos. Digamos, toxicidad hematológica, anemia, neutropenia, plaquetopenia, infecciones, neuropatía, sobre todo con el uso de bortezomib y talidomida, alteraciones dermatológicas, tromboembolismo de pulmón y enfermedad tromboembólica, sobre todo con talidomida y lena, efectos gastrointestinales, astenia, sobre todo muy marcada con lenalidomida, y algunas drogas pueden producir insuficiencia renal. Después tenemos todo el tema de segundas neoplasias, sobre todo con lenalidomida. En realidad, como mostró la doctora, y hay varios estudios escandinavos poblacionales que lo muestran, los pacientes con mieloma múltiple tienen una incidencia más o menos de 6,1% de segundas neoplasias a 20 años.
Y hay todo, digamos, en la literatura y con respecto a lo que es enfermedad oncológica, hay mucho hablado sobre inestabilidad genómica y sobre la posibilidad de desarrollar un segundo cáncer en los pacientes que ya tienen una enfermedad oncológica. La tasa global no fue mayor a la de la población general, o sea, que en realidad, si bien parecen los pacientes con mieloma múltiple tener un porcentaje de segundas neoplasias, por la edad, digamos, no parece ser significativamente diferente. Ahora sí lo que se vio es un aumento del riesgo con el uso de mantenimiento con lenalidomida con respecto a leucemia mieloblástica aguda, leucemia amiloide crónica y Kaposi, probablemente asociado al uso en combinación con alquilantes. Era un poco lo que decía la doctora respecto al melfalán y la combinación de melfalán con mantenimiento con lenalidomida. O sea que en principio la mayoría de los estudios han mostrado un aumento de la incidencia de segundas neoplasias con el uso de mantenimiento, especialmente con lenalidomida, que después podemos decir si realmente es importante o no, y si el beneficio de prolongar la sobrevida libre de progresión, y siempre estamos hablando de sobrevida libre de progresión más que sobrevida global, realmente se justifica aceptar este riesgo o no. Bueno, estos son un poco los estudios, y es un poco la incidencia de segundas neoplasias, y en general todos los estudios demostraron que en la rama que incluyó mantenimiento con lena, tienen más segundas neoplasias. Bueno, después tenemos el tema de calidad de vida, y el calidad de vida no es un tema menor porque estamos hablando de pacientes que en principio en este momento no tienen una enfermedad activa, o sea la enfermedad en principio está controlada, y donde la calidad de vida es importante a considerar. Y además no los vamos a curar con el mantenimiento, lo que estamos hablando es de prolongar la sobrevida sin enfermedad, en principio ni siquiera la sobrevida global. O sea que el tema calidad de vida es un tema muy importante a tener en cuenta. Este es un estudio sobre calidad de vida en pacientes tratados con talidomida después de un trasplante autólogo de médula ósea, y en realidad la conclusión que está al final dice que el mantenimiento con talidomida prednisona luego del trasplante de médula ósea mejora la duración del control de la enfermedad, nuevamente no estamos hablando de sobrevida, sino el tiempo de control de enfermedad, pero que está asociado a un empeoramiento en la calidad de vida reportada por los pacientes y que no se observa un beneficio en la sobrevida global. O sea, sí mejoramos el tiempo de control de la enfermedad, pero no mejoramos la sobrevida global y con un importante impacto en lo que es calidad de vida. Esto es con talidomida. Este es un estudio con lena, hecho en pacientes en un centro de referencia de Estados Unidos, centro de investigación, que lo que hicieron es hacer un cuestionario a los pacientes tratados con lenalidomida de mantenimiento y ver si los pacientes reportaban estar mejor o peor mientras tomaban mantenimiento. Un poco sobre esto. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero estar con la enfermedad controlada tomando medicación, o me siento mejor, quizás teniendo menos tiempo de enfermedad controlada, pero sin tomar medicación? Y la mayoría de los pacientes, el 42%, pero es la mayoría, mostró que su calidad de vida era significativamente mejor durante el tiempo en que no tomaba medicación. O sea que lejos de mejorar la calidad de vida, el mantenimiento por la prolongación del control de la enfermedad y de la progresión libre el tiempo libre de progresión, en realidad los pacientes se sienten peor mientras toman medicación. Bueno, y esto es un poco beneficio versus toxicidad, que sería sobrevida libre de progresión versus sobrevida libre de píldoras, ¿no? Después un poco el otro tema de preocupación respecto al mantenimiento es la emergencia de subclones, que bueno, hay varios estudios que demuestran que desde el principio en el mieloma múltiple hay varios subclones, algunos minoritarios y otros mayoritarios, que en general lo que uno hace con el tratamiento es controlar o eliminar el subclon mayoritario, pero que a su vez se seleccionan estos clones minoritarios que suelen aparecer en las recaídas, y de hecho el perfil molecular en la recaída suele ser diferente, y que los pacientes que terminan con enfermedad resistente, en general a casi todo lo que conocemos, es porque hemos seleccionado ese clon a lo largo de múltiples tratamientos. Y acá entra un poco el juego de qué pasa cuando uno hace tratamiento prolongado de mantenimiento, que en general es tratamiento con bajas dosis durante bastante tiempo, que entra en juego el tema de la compliance, y qué pasa con estos subclones. Y de hecho hay varios estudios que muestran que si bien uno alarga el tiempo sin enfermedad, cuando aparece la recaída, estos pacientes son más difíciles de tratar y el tiempo de sobrevida luego de la recaída es menor a los pacientes que no han recibido mantenimiento. Y bueno, y finalmente el tema tabú es tema costo.
Me voy a referir a la lenalidomida, primero porque es la más cara, entonces tiene más impacto. Segundo, porque la verdad es que talidomida ha visto que es muy difícil mantener el mantenimiento con talidomida después de los 6 meses, o sea que si lo vamos a usar como estrategia de mantenimiento, difícilmente la podamos usar hasta la progresión. Los costos con bortezomib, por lo menos con el esquema español, que es un esquema discontinuo que hacen cada 3 meses un ciclo, es un poquito inferior a esto, pero no demasiado diferente. Y bueno, si hacemos tratamiento con lenalidomida de mantenimiento, 2 años de mantenimiento nos saldría aproximadamente 1.900.000 pesos, que son unos $300.000, depende de qué tipo de cambio ustedes quieran elegir. Bueno, ¿qué podemos comprar con esto? Podemos comprar una linda casa en un barrio privado, 2 Ferraris, pero más importante quizás que lo económico es que podemos vacunar a 37.000 niños o que podemos alimentar a 112 familias por 2 años. Y esto no es menor porque vivimos en un país que tiene una digamos, realidad económica y social que todos conocemos, y que eso, bueno, no solo nosotros, sino los europeos también tienen una crisis, Estados Unidos también ha pasado por una crisis, y el tema de costos no es un tema minoritario. Esta es un poco la población que vive por debajo de la línea de pobreza en los distintos lugares del mundo. Bueno, vemos que Argentina, hay que ver también qué índice tomaron, ¿no? Pero bueno, estaríamos en el 20 a 30% de la población por debajo de la línea de pobreza, y esto es algo a considerar cuando vamos a usar tratamientos tan caros, y sobre todo por tiempos prolongados, y yo creo que no se justificaría si uno supiera que va a beneficiar al paciente y que va a curar al paciente con esto, por más que uno invierta mucho dinero. El tema es si realmente sabemos que esto es realmente beneficioso y que se justifica realmente invertir este dinero. Tenemos una responsabilidad hacia el paciente y también tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Y un poco la pregunta es esta: ¿hay evidencias suficientes para invertir casi 2 millones de pesos por pacientes en mantenimiento? Estamos hablando de 2 años, y puse 2 años porque un poco fue la recomendación a punto de partida de las segundas neoplasias. Podríamos también decir que esto sería mucho más caro si pretendemos mantenerlo hasta que el paciente progrese. ¿Cuál sería la estrategia ideal de mantenimiento? Una estrategia que mejore significativamente los resultados, una estrategia que tenga mínimos efectos secundarios y una estrategia que pueda preservar la respuesta al tratamiento en la recaída. Y un poco la pregunta sería si el mantenimiento hasta ahora, con lo que ha sido demostrado en los trials, realmente cumple estos objetivos como para ser un estándar de tratamiento o para indicarlo en todos nuestros pacientes. Conclusión, desde mi punto de vista, obviamente yo defiendo el no, es que el mantenimiento ha demostrado por el momento beneficios en la sobrevida libre de progresión, pero los resultados no son significativos en cuanto a sobrevida global, que el costo es elevado si utilizamos estrategias que tienen un perfil de efectos adversos razonable. Digamos, la talidomida no es costosa, pero la verdad que la mayoría tiene que suspenderlo por toxicidad, que no está exento de efectos adversos y que realmente tiene una peor calidad de vida sin una ventaja significativa en la respuesta global. Y esto es un poco, es una de las conferencias del doctor Attal, que es uno de los autores de los estudios a favor de mantenimiento. Bueno, es un poco el cierre de una de las conferencias de mantenimiento del ASCO el año pasado, y la transcripción es un poco que él dice que él piensa que el tratamiento de mantenimiento no puede ser considerado como un tratamiento estándar, que para considerarlo como un tratamiento estándar debería retrasar la recaída, pero también debería mejorar la sobrevida global con una toxicidad aceptable, y que hasta el día de hoy ninguna de las drogas evaluadas hasta la actualidad han alcanzado estos objetivos. Bueno, y de nuevo nuestra pregunta es si debemos esperar o no esperar para tratar a nuestros pacientes. Y bueno. Bueno, vamos a votar rápidamente para que nadie se olvide de las 2 presentaciones. Continuamos con su presentación, ¿no? Tanto. Sí. No, espera. Ponemos... Entonces, ¿indicaría el tratamiento en este paciente que nosotros habíamos mostrado? ¿Sí o no? ¿Dónde está? Ah, este. ¿Se ve? ¿Acá? ¿Esta? ¡Muy bien! No tenía nada que perder.
¿Viste? Segunda pregunta. ¿Con qué droga haría el mantenimiento? Dexametasona, interferón, talidomida, bortezomib o lenalidomida. Tercera pregunta. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Y la tercera pregunta? Bueno. Bueno, parece que 2 años de mantenimiento es lo que todos creemos que debemos hacer, ¿no? 50% por lo menos y 30% hasta la progresión. Como tenemos muy poco tiempo, quiero saber si alguien de aquí quiere hacer algún comentario. Una pregunta. Si la utilización de mantenimiento disminuye... ¿Quieren sentarse? Hablo fuerte. No, pero para que... Si la utilización de mantenimiento disminuye la respuesta en segunda instancia. Sí, hay algunos estudios, sobre todo con tal y con lenalidomida, no tanto con bortezomib, que demostraron que eran más difíciles, que lo que contaba era el tiempo desde la recaída a la muerte, digamos, o sea, el tiempo de sobrevida post-recaída. Creo que un poco es el balance entre lo que uno logra. Yo creo que por eso me parece que es importante. Creo que hay poca evidencia todavía respecto a la sobrevida global. Si el impacto entre prolongar el tiempo sin enfermedad justifica ese acortamiento en la recaída en el tiempo post recaída. Creo que es ese balance, o sea, cuánto logramos extender el tiempo sin enfermedad y cuánto se nos acorta una vez que recae, y si el balance entre eso nos da a favor de la sobrevida global o no, digamos, si realmente es un perjuicio para el paciente o no. De hecho, incluso en los pacientes de alto riesgo, los estudios con talidomida mostraron justamente que era peor, porque justamente no mejoraba la sobrevida libre de progresión y al contrario los hacía más difíciles de tratar. Creo que es un poco el balance dentro de esto. Lo que pasa es que hay pocos estudios que puedan realmente contestar esa pregunta hasta la fecha. Doctor Ballester. Sí, no todos los estudios son comparables, ¿no? Y yo contesté talidomida, mantenimiento con talidomida, porque este paciente en particular no recibió talidomida durante la inducción. Hay 2 estudios que tienen ese diseño. Una inducción estándar como VAD o alguna otra forma de inducción, el trasplante después talidomida solamente durante el mantenimiento. Esos 2 estudios muestran una mejoría en las remisiones, en la sobrevida libre de recaída y en la sobrevida global, con una sobrevida después de la recaída comparable. Mientras que los otros estudios, donde se dio talidomida también durante la inducción, si bien muestran, la mayoría muestran una mejoría en la sobrevida libre de recaída, muestran no mejoría en la sobrevida global y muestran una menor sobrevida después de la recaída. Es decir, mi voto fue en base a este paciente en particular. Claro, en otras circunstancias hubiera sido otra situación. El estudio de Morgan, que es el que tiene como 1000 pacientes, hay 2 randomizaciones, una al comienzo para la inducción y el trasplante y otra para el mantenimiento, es decir, que terminamos con 4 grupos de pacientes y es difícil realmente hacer conclusiones sobre ese estudio, ¿no? Pero hay esa... Y después ahora hay un estudio más reciente que se publicó este año de Canadá y Estados Unidos, de Stewart, que también que no estandarizó la inducción, o sea, que las inducciones fueron múltiples.
y después muestra no mejoría de la sobrevida global con mantenimiento de talidomida. Gracias, doctor. El doctor Raña desde Neuquén dice que no está a favor del mantenimiento por los altos costos de este tratamiento. Yo les quiero mostrar rápidamente qué pasó con la paciente que presentamos. A la paciente le pusimos mantenimiento, hizo mantenimiento con lenalidomida 10 miligramos por día y dexametasona 20 miligramos semanal, tuvo efectos adversos, astenia, diarrea, infecciones, poliartralgias, anemia y mielotoxicidad. Suspendió el mantenimiento en junio, o sea que en realidad hizo 6 meses aproximadamente de mantenimiento. Y una vez que le suspendimos el mantenimiento, quiero mostrarles qué pasó. Le suspendimos el mantenimiento en mayo del 2011 con una banda monoclonal de 0.30 que se mantuvo hasta ahora, sin modificaciones, sin mantenimiento. Probablemente esta paciente tendría un MGAS de inicio y lo que ahora quizás uno puede interpretar es que esta paciente tenga un MGAS o tenga una muy baja cantidad, digamos, de enfermedad y que la mantiene hasta la progresión. Bueno, quiero felicitar realmente a nuestras dos contrincantes que han estado excelentes y creo que realmente fue muy útil para todos. Muchas gracias. Hola. Coordinador. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Laverne del Hospital Elizalde, Casa Cuna. Me toca a mí presentar el tema que la Comisión Pediátrica conjuntamente, o sea, de Pediatría conjuntamente con eritropatías, elegimos hoy el tema esplenectomía en esferocitosis. No sé cuántos pediatras hay, pero los que habemos, si bien no hay muchas controversias en a qué pacientes o qué tipo de pacientes vamos a esplenectomizar, sí las hay por ahí tal vez en cuándo los vamos a esplenectomizar, en qué momento, cuáles serían los efectos tardíos, cuáles los a largo plazo que uno tendría que tener en cuenta y cuánto de estos efectos que uno los ha leído y que nos hacen poner a pensar, como leí en una diapositiva ahí para que no nos salga caro después, son realmente validados con ensayos clínicos digamos, importantes en número y en calidad de paciente. Así que vamos a escuchar atentamente. Van a disertar la doctora Nora Basak, del Hospital Ricardo Gutiérrez, y el doctor Hugo Donato, del Hospital de Niños de San Justo y de otras entidades. Perdón, me olvidaba de... Bueno, es una paciente masculino de 15 años, presenta como antecedentes familiares una madre de 32 años con una esferocitosis no esplenectomizada, tenía litiasis y un hemograma con una hemoglobina de 12,4, 3% de reticulocitos y una bilirrubina indirecta de 2,7 gramos por decilitro. El paciente tenía un hermano de 7 años, también era una esferocitosis hereditaria y tenía una cifra de hemoglobina de 8,9 y una reticulocitosis de 9%. Tenía como antecedentes del paciente solo 9 transfusiones, todas por crisis hemolítica. Como antecedentes al nacimiento fue un recién nacido de término, de peso adecuado a la edad gestacional, hizo grupo cero positivo, que presentó una ictericia neonatal, que requirió luminoterapia por 72 horas, a los 4 meses consultó
por una hemoglobina de 6,8 y unos reticulocitos del 9%, haciéndose el diagnóstico de esferocitosis hereditaria por antecedentes familiares positivos y la morfología en el frotis, requiriendo en ese momento una transfusión con glóbulos rojos. Al 8º mes de vida, conjuntamente con un cuadro viral, presenta fiebre y un descenso de hemoglobina a 7,5 gramos por decilitro, con aumento de reticulocitos al 12% que no requirió transfusión. Desde los 8 meses de edad hasta los 9 años se controló periódicamente con promedios de hemoglobina de 11,3 gramos por decilitro y reticulocitos de 5%. Algunos episodios presentó de descenso de hemoglobina, siempre asociados con cuadros febriles, pero no requiriendo en ninguno de estos la necesidad de transfusión. A los 9 años presenta en las consultas dolor abdominal recurrente y se hace el diagnóstico de litiasis vesicular por imágenes a través de una ecografía. No tenía esplenomegalia el paciente, presentaba una hemoglobina de 11,8, 4% de reticulocitos y una bilirrubina indirecta de 3,6 gramos por decilitro. Nuestra primera pregunta, para que nos contesten, sería: ¿qué hacemos con nuestro paciente? ¿Solo lo colecistectomizamos? ¿Le hacemos colecistectomía y esplenectomía aprovechando el acto quirúrgico? ¿O conducta expectante? Lo esperamos y vemos. Si quieren votar. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Este es otro paciente o es el mismo, doctor? ¿Es el mismo? De 10 años, con marcada palidez, asociada a un síndrome febril, con un exantema eritemato popular, presenta una hemoglobina de 3,8, 0% de reticulocitos, una bilirrubina indirecta de 2,3 con 4.200 blancos y 150.000 plaquetas y una serología positiva para parvovirus, o sea, está cursando activa una infección actual por parvovirus, por lo cual uno llega a la conclusión de que es una crisis aplásica. Sabemos que frecuentemente estos niños, el problema pasa por ahí, y el miedo nuestro siempre es a que tengan el parvovirus, y requiere en este momento 3 transfusiones de glóbulos rojos. Una vez recuperado el cuadro, se evalúa con los padres del paciente, con nosotros, digamos, los médicos tratantes y el paciente, si es que tiene posibilidad en ese momento de opinar, la posibilidad de realizar esplenectomía para evitar potenciales transfusiones posteriores y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Y acá viene la segunda pregunta: según su criterio, ¿realizaría o no la esplenectomía en este paciente? Bueno, muy bien, bastante parejo. ¿Algo más hay? Y la tercera pregunta, según el criterio, ¿qué conducta adoptaría para la profilaxis de sepsis post-esplenectomía en este niño? La administración diaria de antibióticos posterior a la esplenectomía. La opción 2, que sería vacunar contra todos los gérmenes capsulados, por supuesto que incluyen Neumemófilos y meningo, o hacer las dos cosas, la profilaxis y la vacunación previo a la esplenectomía. Bueno, me alegro. Se ve que hay unos cuantos pediatras. Previa administración del esquema de vacunación, se realizó la esplenectomía, que se realizó o se eligió, como todos sabemos, que la vía preferencial es la laparoscópica y que finalmente en este caso tuvo que terminar en laparotomía. Se indica profilaxis antibióticas continua con penicilina, que cumple con una adherencia regular.
más o menos durante 2 años, con posterior suspensión sin el consentimiento médico. A los 15 años ingresa a UTI con un cuadro de fiebre de 48 horas de evolución en mal estado general, con un diagnóstico de sepsis en un paciente esplenectomizado. El hemocultivo fue positivo para neumococo, también sabemos que es uno de los gérmenes más agresivos y que con más frecuencia se encuentran asociados a las sobreinfecciones en esplenectomizados, con una cifra de hemoglobina bien de 14,2, con reticulocitos de 1,2% y una bilirrubina indirecta discretamente elevado de 2,2, una leucocitosis con plaquetas normales, discretamente elevada también podríamos decir, efectuando tratamiento antibiótico, tiene una muy buena evolución y posterior al alta, obviamente, insistimos, parece en que empiece nuevamente la profilaxis con antibióticos. Muy bien, ahora sí vamos a escucharlos. Bien, vamos a plantear una terapéutica un poquito más barata que la que plantea la doctora. Ah, no, vas acá. Bien. Para comenzar entonces hablando respecto a la eferocitosis y respondiendo a la primera pregunta, vamos a comenzar hablando de litiasis, en el contexto general de qué es lo que hacemos en un paciente con una eferocitosis. Bueno, debemos tener en cuenta que varios son los interrogantes que nos hacemos ante el hallazgo de un paciente con eferocitosis. En primer lugar, nosotros sabemos que es una enfermedad heterogénea y que algunos aspectos de la enfermedad son bastante conocidos, sin embargo, otros controvertidos. ¿Cuáles son los puntos nuestros interrogatorios? El requerimiento transfusional durante el primer año de vida nos define la clínica posterior. ¿Cuál es la forma clínica del paciente? ¿Cuáles son las complicaciones de la eferocitosis y su manejo? El hallazgo de litiasis es o no indicación de esplenectomía. ¿Cuáles son los criterios para indicar la esplenectomía? ¿Cuál es la cirugía de elección? ¿Y existe fracaso de la esplenectomía cuando los libros refieren de que la esplenectomía cura a los pacientes con eferocitosis? Vamos a comenzar hablando, ¿cuál es nuestro punto de partida? Bueno. Perfecto. ¿Cuál es nuestro punto entonces de partida en un paciente con eferocitosis? El primer punto es tratar de determinar la severidad clínica del paciente en función de los hallazgos hematológicos. Evaluamos nivel de hemoglobina y el nivel de reticulocitos y en función de esto podemos asumir que el paciente es portador de una eferocitosis leve, de acuerdo a los criterios de Eber. Hemoglobina mayor de 11,5, reticulocitos menores de 6%. ¿Cómo hacemos entonces la evaluación clínica de la forma clínica? Debemos tener en cuenta un seguimiento longitudinal. Cuando el paciente se encuentra en un balance de estado clínico, necesitamos un control periódico. No nos sirve en la población pediátrica que tiene procesos febriles evaluar cuando el paciente se interna por procesos febriles. Podemos predecir la forma clínica de acuerdo a la evaluación familiar. Este es un paciente portador de una eferocitosis hereditaria. Sabemos que su madre debería tener una eferocitosis leve por los parámetros hematológicos, sin embargo el hermano tiene una forma moderada. ¿Cómo lo podemos explicar? Si sabemos que la eferocitosis es una enfermedad heterogénea y que ese fenotipo clínico va a estar en relación con su genotipo. Sin embargo, consideramos que el hermano probablemente tenga una forma moderada debido a modificadores genéticos o probablemente a polimorfismos del gen. ¿Es frecuente en pediatría la litiasis como complicación de la eferocitosis? ¿Existen factores de riesgo? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Vamos a evaluar análisis de la literatura y un análisis de decisión. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Si asumimos la frecuencia en pediatría en nuestra estadística en el hospital de niños, en pacientes global estoy hablando, de eferocitosis leves, moderadas y severas, es de 10,6% y esta estadística es semejante a un grupo de Abdullah del Johns Hopkins que toma 1.657 pacientes. La eferocitosis es una enfermedad que produce hemólisis, por ende entonces la litiasis, y generalmente comienza a aparecer luego de la primera década de la vida. Cuando analizamos las curvas vamos a ver que a partir de la tercera década de la vida la incidencia de litiasis es semejante a la de la población adulta. Bien,
Este trabajo lo hicimos con la gente de cirugía, tratamos de ver cuántos pacientes que se han operado, cuántos que han hecho colecistectomía corresponden a la patología pediátrica. Y vemos que nada más que el 2.6% de los pacientes con neferocitosis han tenido litiasis y que el mayor porcentaje, el 84%, corresponde a litiasis vesicular asociada a cálculos del colesterol. ¿Qué debemos saber antes de tomar una conducta quirúrgica? Debemos saber cuáles son los factores para litiasis. Obviamente, el peor factor para litiasis está relacionado a la hemólisis. Por lo tanto, pacientes que tengan hemólisis moderada, severa, formas muy severas, tienen más riesgo de tener litiasis. Pero llamativamente este paciente tenía una forma leve de ferocitosis, por lo cual debemos pensar, muchas veces no lo podemos confirmar por los estudios, si este paciente no tiene coexpresión, por ejemplo, de un síndrome de Gilbert, o síndrome de Klier-Nair tipo 2, que es de la misma familia del síndrome de Gilbert, u otras asociaciones genéticas o otras deficiencias enzimáticas. El síndrome de Gilbert es un síndrome de hiperbilirrubinemia familiar, un aumento de la hiperbilirrubinemia indirecta, es debida a polimorfismos de la región promotora del gen de una enzima, que es la uridine-glucuronil transferasa, pero si nos preguntamos, ¿hay una correlación biológica entre el Gilbert y la ferocitosis? En realidad no. Si lo hacemos por un cálculo matemático, vamos a ver que si el paciente tenga un Gilbert de 3 a 10% en la población occidental, 3% en la oriental, y que la incidencia de ferocitosis es 1 cada 2.000 nacimientos, es un cálculo matemático. 15 a 50 pacientes pueden ser portadores de esta asociación. Con lo cual, no hay correlación biológica, la alta tasa de prevalencia de ambas patologías es quien determina la coexistencia. Bien. Vamos a comenzar hablando de la literatura, qué es lo que sabemos sobre la conducta de neferocitosis y litiasis. En relación a esto, las guías británicas en el año 2004 refieren que si el paciente con neferocitosis era colecistectomizado, en este caso nuestro paciente, recomiendan, es una recomendación, la esplenectomía simultánea, aun si tiene hemólisis leve. Posteriormente, evolutivamente, las guías británicas en el año 2012 establecen en niños que requieran la colecistectomía por litiasis, la esplenectomía es controvertida. Si bien esta puede disminuir el riesgo de cálculos en la vía biliar, se asocia con riesgo de sepsis post-esplenectomía. Traté de evaluar qué pasa con los cálculos asociados a pigmentos biliares, qué compromiso tienen si nosotros le sacamos el vaso, y en la literatura no hay reportados pacientes que hagan litiasis posterior a nivel del conducto del colédoco. Generalmente la litiasis es en la vía biliar intrahepática. Bien. La pregunta que nos hacemos y que se hace acá el doctor Alizay es la misma que nos hicimos nosotros. ¿La colecistectomía es realmente una indicación en pacientes con neferocitosis leve? Hay muy pocos casos reportados, tratamos de evaluar nuestra estadística. Nosotros en el 15% de pacientes con neferocitosis leve tenemos litiasis, no los hemos esplenectomizado y tenemos un seguimiento de 10 años, con lo cual asumimos que probablemente tengan factores asociados. ¿Cuáles? La verdad que no lo sabemos. Bien, por lo cual, ¿qué planteamos? Realizar estudios observacionales. Le estamos sacando el vaso, órgano con riesgo de infección, a pacientes que probablemente no tengan ninguna complicación posterior. He tomado este análisis de decisión que realmente es bastante viejo, porque tiene más de 20 años y cambió bastante la era de los antibióticos, pero sin embargo la pregunta es, ¿corresponde esplenectomizar a un paciente por el solo hecho de prevención de la litiasis? Si esta situación la tomamos de esta manera, vamos a ver que probablemente el 57% nunca la tenga. Es un análisis de decisión, estamos evaluando probabilidades de resultados, no es análisis de literatura. Con lo cual, el 57%, 57 de 100 puede ser esplenectomizados sin realmente un motivo claro, mientras que el 43% en algún momento de la vida van a presentar litiasis. La pregunta, ¿por qué no colecistectomizarlos y tomar una conducta expectante en el momento que la hagan? Los autores consideran que deberían igualarse las condiciones colecistectomía y esplenectomía serían equivalentes si logramos que el paciente no tenga riesgo de sepsis a 0.0001%. Bien, ¿qué es lo que nosotros entonces planteamos? ¿Qué es lo que el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez realiza? Evaluar severidad clínica, determinar forma clínica del paciente. Si el paciente es portador de neferocitosis leve y tiene litiasis, solo la colecistectomía. Si el paciente tiene una forma moderada o severa, efectuar esplenectomía y colecistectomía. Esto en relación a la votación que ustedes hicieron, el 52% hubiera hecho una esplenectomía concomitante. Nuestro criterio es solamente la colecistectomía dada la forma clínica del paciente.
Consideramos que la esplenectomía no debe realizarse sin tener clara evidencia de su beneficio. Tiene riesgo de infección. La esplenectomía profiláctica, que ha votado creo que el 48%, combinada con la colecistectomía, no se justifica en la era de accesos quirúrgicos mínimos. Podemos colecistectomizarlo, tomar una conducta expectante y si el paciente raramente cambia la forma clínica, diferir la esplenectomía. Bien, por lo cual entonces la conducta ya le contesté, colecistectomía aislada, la cual se realizó en el paciente por vía laparoscópica. Bien. Llama la atención que de acuerdo a la referencia del caso clínico, posteriormente a que el paciente hace una crisis aplástica, se decide la indicación de esplenectomía. Tratamos de analizar cuáles fueron los criterios de los médicos tratantes para esplenectomizarlo. La frecuencia es menor que las crisis hemolíticas. Los pacientes pueden tener más crisis hemolíticas si es el criterio de esplenectomizarlo versus las crisis aplásticas. Generalmente la causa es asociada al parvovirus. Nosotros no realizamos médula ósea en el paciente cuando hay una clara evidencia de una crisis aplástica. Presentó niveles de hemoglobina compatibles con la misma. El paciente requirió 3 transfusiones, algunos pacientes raramente son asintomáticos en nefrocitosis y durante la primera década de la vida la mayoría de los pacientes ha padecido un parvovirus asociado ya sea a una quinta enfermedad o a un síndrome febril sin causa aparente. Se documentó en el paciente a través de la serología positiva para IgM y lo interesante es que el parvovirus deja inmunidad duradera. Entonces, ¿por qué sacarle el vaso a un paciente que ya tuvo una crisis aplástica por uno de los virus más temidos? Y un análisis interesante es que está en vías de fase 3 una vacuna actualmente para el parvovirus con partículas virales recombinantes. Bien. Por lo cual estamos en condiciones de hablar cuáles van a ser las indicaciones de la esplenectomía en un paciente con nefrocitosis. La balanza va a ser a favor de aquellos pacientes mayores de 5 años que tengan nefrocitosis moderadas a severas o severas, que tengan nefrocitosis moderada pero sintomática, intolerancia al ejercicio, nefrocitosis moderada con retardo del crecimiento, pacientes que se encuentran en una curva borderline pero sin embargo vemos que tienen mala curva de peso. No vamos a realizarle a aquellos pacientes menores de 5 años por el riesgo a infección y a sepsis. Para prevenir el infarto esplénico hay algunas citas que la refieren. Esto puede ser 1 que 2 pacientes que están reportados que tienen coexistencia de trombofilia, por lo tanto no la realizamos. Y el riesgo de rotura esplénica en nefrocitosis es muy raro que una nefrocitosis tenga una esplenomegalia masiva, por lo cual tampoco el criterio para sacarle el vaso a un paciente va a ser la esplenomegalia. Por lo tanto, consideramos que en este paciente, que es portador de una nefrocitosis leve, no tiene indicación de esplenectomía. Sospechamos que la conducta por la cual se realizó la esplenectomía estuvo en relación al cuadro transfusional del paciente. Durante el primer año de vida, bueno, es normal que un paciente durante el primer año de vida con nefrocitosis pueda tener transfusiones. Existe una inadecuada respuesta eritropoyética durante el primer año de vida y si se efectuó por la crisis aplástica no es una indicación de la esplenectomía, como así tampoco la esplenectomía podrá prevenir las crisis aplásticas futuras. Hablamos entonces ciertos elementos para tener en cuenta cuando decidimos la conducta. En los pacientes mayores de 5 años, con un esquema de vacunación al cual se va a referir posteriormente el doctor Donato, debemos decidir la vía, la laparotomía, laparoscópica, la decisión es del cirujano, qué tipo de resección, si es total o subtotal, cuáles van a ser las complicaciones a corto o a largo plazo, presentamos nuestra experiencia y vamos a evaluar cuándo decimos de que hay un fracaso a la esplenectomía. Bien, no cabe duda que la vía laparoscópica es la mejor para un paciente con nefrocitosis, produce menor dolor, la hospitalización es mucho más corta, corremos la misma suerte de poder visualizar vasos accesorios en el momento de la cirugía, pero necesitamos un equipo médico capacitado para poder efectivizarla. Comienza a surgir en el año 2001 el planteo de ¿por qué sacarle el vaso al paciente, todo el vaso, una resección total? Y comienza a surgir la esplenectomía subtotal en un grupo de pacientes, específicamente menores de 5 años, que son los que tienen los riesgos infectológicos, y cuyo objetivo es disminuyamos riesgos, disminuir riesgos hematológicos, disminuimos la hemólisis y disminuimos las transfusiones.
Por supuesto, disminuimos el riesgo inmunológico, preservamos función esplénica. ¿Cuánto? La mayoría de los autores consideran que con un 25% de remazo remanente el paciente tiene función esplénica. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es convertirse a una esplenectomía total por complicaciones hemorrágicas en el acto quirúrgico. Esto es muy riesgoso, pensar que vamos a esplenectomizar a un paciente a la cual le queremos dejar un remanente y pueda transformarse en ese momento en esplenectomía total. Y el otro riesgo es el crecimiento esplénico. El remanente esplénico se sabe que prácticamente aún aumenta de tamaño el vaso durante los primeros 2 años y al cabo del 4.º año de haber hecho una esplenectomía subtotal aumenta generalmente hasta un 4% del remanente. ¿Cuál es la vía? Existen diferentes técnicas, puede ser por laparotomía o la vía puede llegar a ser la laparoscópica. Esta es una breve descripción de las técnicas quirúrgicas, obviamente somos hematólogos, lo interesante es que hay 3 corrientes, la americana, la corriente alemana y la corriente francesa. La mejor determinación aparentemente sería la que preserva el polo inferior, todas tienen complicaciones relacionadas a torsión y desvascularización, y esto es algo costoso para igualar a la doctora con la lenalidomida, que es la cirugía robótica. La cirugía robótica planteada es muy cara, necesitamos aparatología, se llama la plataforma de Da Vinci, los costos son muy altos, pero sin embargo los pacientes podrían de menores de 5 años beneficiarse porque permite una muy buena disección de los vasos esplénicos, evitaría la hemorragia y mejora el acto quirúrgico. Bien. ¿Cuál sería entonces el grupo de pacientes al cual nosotros podemos plantearle una esplenectomía subtotal? Un grupo de riesgo severo, con esferocitosis con alto requerimiento transfusional, un grupo de riesgo correspondería a pacientes menores de 5 años. 2 son los interrogantes que nos hacemos. ¿Le realizamos una esplenectomía subtotal y disminuimos el requerimiento transfusional o seguimos como estamos? Seguimos como estamos es la transfusión, el requerimiento transfusional, la hemosiderosis transfusional, por ende el tratamiento quelante y diferir la esplenectomía a los 5 años de edad. Para poder contestar esta pregunta necesitamos estudios randomizados. Sabemos que la esplenectomía es una cirugía de riesgo inmediato. Le tenemos miedo a la infección. Como cirugía en sí, de acuerdo a los estudios realizados, la mayor serie de 1.657 pacientes, utilizando indicadores de calidad de vida, consideran que es una cirugía segura. Y las complicaciones quirúrgicas inmediatas más frecuentes que nosotros hemos corroborado también en nuestro centro son el hilo paralítico y las complicaciones por infecciones urinarias. Bien, nuestra experiencia en el Hospital de Niños. Tomamos en un periodo de 8 años el total de anemias hemolíticas al cual nosotros hemos esplenectomizado. La esplenectomía es la llave de muchas enfermedades hematológicas. En la esferocitosis hablamos prácticamente a la esplenectomía respecto de las púrpuras y vamos a correlacionar nuestra experiencia. Nosotros tenemos 94 pacientes en un periodo de casi 20 años, corresponden 73% al grupo de las moderadas versus un 60% reportado por la literatura, es decir, el grupo de pacientes al cual nosotros hemos esplenectomizado. Son más frecuentes las crisis hemolíticas que las aplásticas y hemos realizado un total de 34 esplenectomías. La vía por la cual se ha efectivizado, el 87% corresponde a las vías laparoscópicas, prácticamente nosotros no hemos tenido complicaciones, son las mismas informadas en la literatura, y dentro de las complicaciones tardías, por suerte, tenemos un 0%. Bien. La respuesta hematológica han incrementado el nivel de hemoglobina más de 5 gramos, el nivel de reticulocitos ha caído 1.2%, el recuento de plaquetas, hay una trombocitosis relativa de 550.000, vemos que la leucocitosis habitual en los pacientes post-esplenectomizados por pérdida del pool esplénico ha llegado a 13.000, la media, y la media de transfusiones ha disminuido de 15 a ninguna transfusión. Bien. El rol de la imagen de la esplenectomía para nosotros es fundamental en el pre y en el postquirúrgico. En el prequirúrgico para conocer para el cirujano la anatomía del vaso, saber si tiene o no tiene vasos accesorios en las complicaciones inmediatas y conocemos el uso del centello hepatoesplénico como gold estándar para evaluar funcionalidad cuando sospechamos vasos accesorios. La tomografía computada, la angiotomografía es de uso de segunda línea y la resonancia magnética tiene valor para medir el volumen esplénico en las esplenectomías subtotales.
Bueno, sabemos que la evaluación de la respuesta es clara, en la parte hematológica por el incremento de la hemoglobina, por la disminución de los reticulocitos, por los famosos cuerpos de Howell-Joly, los cuales actualmente en un estudio que se está realizando de fase 3 en pacientes con drepanocitosis se pueden medir por citometría de flujo, y tenemos metodologías desde el punto de vista inmunológico, la pérdida de linfocitos B, CD27, IgM positivos en los pacientes a los cuales le hemos efectuado una esplenectomía, y la pérdida del fenotipo maduro granulocítico con una alta expresión de CD16. Bien, ¿existe fracaso? La mayor parte de los pacientes responden, que son los pacientes que están bien diagnosticados. En los pacientes, por ejemplo, con anemia diseritropoyética tipo 2, la respuesta no es buena y la falta de respuesta podría deberse a vasos accesorios. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, estamos en el siguiente escenario. ¿Cuáles son los diferentes escenarios que vamos a plantear para las conductas quirúrgicas? Mirar, ver en pacientes con eferocitosis leve, la colecistectomía en pacientes que tengan eferocitosis leve y tengan litiasis, probablemente por factores asociados. Esplenectomizamos a los pacientes con eferocitosis moderada y severa y sometemos a la colecistectomía más la esplenectomía en aquellos pacientes que tengan litiasis más eferocitosis moderada y severa. Con lo cual, en relación a la votación, en el 52% que ha votado la colecistectomía la eferocitosis, para nosotros no es la correcta. Diferimos la esplenectomía en forma evolutiva desde el punto de vista hematológico, pero en este paciente que era una eferocitosis leve no se hubiera esplenectomizado. Bueno, ¿dónde es? Ahí. Bueno, buenos días, antes que nada. Bueno, antes de comenzar en sí con el tema, digamos, yo hoy me voy a referir al tema de las complicaciones tardías de la esplenectomía, que es el gran limitante para realizar o no la esplenectomía. O sea, de acuerdo a lo que ustedes escuchaban recién decir a Nora, el gran fantasma nuestro son las infecciones post-esplenectomía. Pero el tema es que en lo personal, yo no lo tengo demasiado claro si el riesgo que se repite continuamente, las cifras que se dan, son reales o tienen algún fundamento actual. Por otro lado, no escucho nunca que se nombre los riesgos transfusionales de un paciente no esplenectomizado. O sea, ¿no se escucha? No. No escucho nunca evaluar los riesgos de transfundir a un paciente. No le voy a dar cifras, es obvio, todos más o menos las conocemos. No son las mismas las cifras de riesgo de transfundir un HIV o una hepatitis B o una hepatitis C en nuestro país que en Suecia, por ejemplo. Pero bueno, eso nunca se evalúa. Entonces yo no voy a hablar hoy de eso. Yo me voy a referir exclusivamente... Yo me iba a referir exclusivamente al tema de la sepsis post-esplenectomía y alguna otra complicación tardía. Pero no tenemos que olvidarnos de esto. Después en la discusión probablemente te queden algunos minutos para intercambiar opiniones respecto a esto. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, esto ya no me voy a referir. Entonces, ¿se escucha bien ahí? Sí. Entonces, la decisión de realizar la esplenectomía, entonces esto en nuestro concepto surge de una decisión conjunta entre pacientes, entre el paciente, el padre, los padres y el médico tratante. Hay que evaluar no solo el riesgo de sepsis, sino el riesgo transfusional, en caso de no hacerla, la calidad de vida del paciente, que tampoco generalmente se nombra demasiado, y el acceso o no a una atención médica en forma inmediata en caso de tener algún episodio infeccioso. ¿Cuáles son las complicaciones no inmediatas que se conocen? Bueno, básicamente son las infecciones, ¿no? Especialmente aquellas sepsis fulminantes por neumococo, meningo y hemófilus, es el gran fantasma. También
hay asociado algunas infecciones parasitarias, o sea, hay una relación con el paludismo. Esto después para la discusión, si alguien quiere preguntar, lo podemos hacer. Y hay descrito algunos protozoos y algunos parásitos que también parecen tener una mayor incidencia en estos pacientes. Y también en los últimos años está el tema de los eventos trombóticos a mediano y largo plazo en pacientes esplenectomizados. El riesgo de sepsis post-esplenectomía sabemos que depende de dos factores, la edad y la enfermedad de base. En la edad, nosotros somos pediatras. En relación al adulto, ¿cuál es el riesgo que tiene la población pediátrica? En menores de 3 años el riesgo es muy elevado. En chicos entre 3 y 5 años sigue siendo un riesgo alto, pero ya arriba de los 6 años el riesgo es prácticamente igual que en el adulto. Y respecto a la enfermedad de base, yo les quise mostrar este diapositivo. Esto tiene 40 años. Esto es un gráfico que hizo Singer en 1973, tratando de graficar de menor a mayor la incidencia de infecciones y de mortalidad en pacientes de acuerdo a distintas patologías. Y vemos acá que la esferocitosis cae en lo que sería un grado medio a leve, de riesgo mínimo a moderado. Después, recopilando otros datos, uno puede más o menos hoy hablar de que habría 3 grupos de riesgo: un riesgo mínimo, mediano y elevado, y la esferocitosis, tanto la esferocitosis como la PTI o la ruptura esplénica, o sea, la esplenectomía por trauma, entran dentro de lo que se llama riesgo mínimo de sepsis post-esplenectomía. Por eso yo hoy, en la charla de hoy, en un par de diapositivos me voy a referir a alguna cosita de PTI también. Ahora, vamos a entrar al terreno. Yo no voy a desmitificar el tema, pero voy a tratar de ponerlo en su lugar. Dice Grace, ¿no? Esto es de los Hospital for Sick Children. Es difícil estimar el riesgo de sepsis post-esplenectomía, ya que la mayoría de los estudios están realizados en adultos. Y además tienen serios problemas metodológicos. La mayoría son retrospectivos o reportes de casos. Los diagnósticos y causas para la esplenectomía son diversos y muchas veces no están claramente identificados. En la mayoría de los estudios publicados en adultos, los pacientes no han recibido vacunación ni reciben profilaxis antibiótica. Estudios en adultos publicados entre 1982 y 1986 hablaron de una incidencia de infecciones de 0,2 a 0,5%, con una mortalidad de 0,1%. Un estudio más reciente sobre 200 adultos habló de una mortalidad de 0,07%. Ninguno de los pacientes fallecidos había recibido vacuna antineumocócica. Esto a nivel pediátrico probablemente sea el trabajo más importante que hay del Hospital for Sick Children en Canadá. Es un estudio retrospectivo sobre 264 chicos esplenectomizados entre 1971 y 1995, con distintos diagnósticos que no están especificados en la publicación. Ellos encuentran una incidencia, o sea, 10 casos de infecciones, una incidencia de 3,8%, con la característica, que esto se repite en toda la bibliografía, que prácticamente el 80% de las mismas ocurrieron dentro de los 2 años de la esplenectomía. La mortalidad, un solo paciente de los 264 falleció, lo que hace una mortalidad de 0,4%. Pero claro, yo me tomé la molestia de decir, porque ellos lo dicen en el trabajo, ¿quién fue el que falleció? Un chico de 15 meses con una hepatosplenomegalia sin diagnóstico y que se murió 10 días después después de la esplenectomía. O sea, que no tiene mucha relación con el fantasma que tenemos siempre. Esos también remarcan que el porcentaje de infecciones fatales en los últimos 10 años fue 0. La profilaxis con antibióticos se cumplió en el 100% de estos casos y la vacunación en el 70%, aunque solamente la mitad de ellos recibieron neumo y ninguno recibió parameningococo. Cuando ellos comparan dentro de en su misma institución con el grupo histórico anterior entre 1958 y 70, que es lo que vemos acá, ven una disminución de las infecciones de un 47% y de la mortalidad del 88%. También dijimos que la PTI entra dentro de este mismo grupo de riesgo, por lo tanto me pareció que mostrar un par de cosas no iba a estar de más. Este es un trabajo hecho en Egipto sobre 98 chicos esplenectomizados por PTI, seguidos de entre 5 y 16 años, 2% de incidencia de infecciones, 0% de mortalidad. Y este probablemente es el que más expectativa he puesto. Esto es el único estudio prospectivo sobre esplenectomía que existe,
Es sobre esplenectomía en pediatría y fue comenzado en 1997 por el ICIS, el Intercontinental Cooperative ITP Study Group, sobre chicos con PTI, y aún sigue abierto. Es el único estudio prospectivo que hay en el mundo sobre esplenectomía. Se llevan incorporados 184 pacientes, 40 de ellos ya tienen seguimiento a 12 años. Los datos sobre los primeros 134 chicos fueron publicados en el 2007. Hubo 7 casos reportados de sepsis, lo que hace una incidencia de 5%, con la característica, no se va a ver probablemente desde ahí, que de estos 7 chicos, solamente 3 habían recibido las 3 vacunas y los demás habían recibido o ninguna o en forma parcial. La mortalidad fue 0%, ningún paciente fallecido, y hasta la fecha, por lo que sé, nosotros estamos en este registro, sigue sin haber ningún paciente fallecido. ¿Cuál es el gran problema entonces en todo esto? El cumplimiento, la adherencia a las medidas de prevención de infecciones, o sea, vacunas y antibióticos, sigue siendo el gran problema. Fíjense, en 2 estudios publicados hace más de 10 años, se observó que solamente 24 de 77 individuos que habían hecho una sepsis post-esplenectomía habían recibido la vacuna antineumo, o sea, solamente el 30%. En otro estudio, sobre 708 pacientes, 333 esplenectomizados solamente habían recibido las 3 vacunas, el 47%, el resto no había recibido ni siquiera la vacunación previa. En estudios más recientes la adherencia ha mejorado, pero dista de ser la ideal. Volvemos al trabajo de PTI, el del registro de esplenectomía. Fíjense que sobre estos 134 pacientes había 21 que no recibieron ninguna vacuna previa a la esplenectomía, un 16%. Y cuando ustedes ven los porcentajes para hemófilos y meningos, solamente el 50%. En el Hospital for Sick Children, y es el trabajo fíjense también, solamente un 26% de los pacientes recibieron vacunas completas. 26%, 1 de cada 4 recibió el esquema completo. Y respecto a la profilaxis antibiótica, después de la esplenectomía, se hizo nada más, la recibieron 44 de estos pacientes. Y 11 de ellos, o sea, el 25%, la suspendieron por su cuenta después de un año. Entonces, en base más o menos a lo que hemos hablado, ¿qué recomendaciones podemos hacer, que se hacen hoy en día? Bueno, primero respecto a la vacunación. Bueno, todos sabemos que se debe vacunar para neumococo, meningo y hemófilos. Algunos agregan la vacunación antiinfluenza también, y es importante porque la influenza favorece la aparición de infecciones por estos gérmenes. Pero hay que tener en cuenta que no son 100% efectivas para neumo y meningo. También se recomienda seguir las guías nacionales o locales de vacunación, pero en realidad la necesidad de revacunación y su frecuencia no están claras. Esto lo dice Bolton Max en su guía británica de ferocitosis. Respecto a la profilaxis antibiótica, estamos más o menos igual. El antibiótico de elección en realidad no está aún claramente definido. Las recomendaciones más aceptadas son estas. Generalmente se hace con penicilina o amoxi, menores de 3 a estas son las dosis, 125 miligramos 2 veces por día. En chicos de 3 a 5 la misma dosis o amoxi a 20 kilodía dividido en 2 tomas. Chicos de más de 5 años, 250 2 veces por día o amoxi 250 2 veces por día. Y en adultos penicilina 250 500.000 unidades 2 veces por día. También se puede hacer la profilaxis intramuscular con penicilina benzatínica a 600.000 o 1.000.000 de unidades de acuerdo al peso. La duración del tratamiento antibiótico profiláctico tampoco está aún claramente definida, existiendo notables discrepancias entre las distintas recomendaciones. Fíjense ustedes, la Canadian Pediatric Society dice que hay que mantener o hasta los 5 años de edad o un año post-esplenectomía, y se puede continuar de acuerdo a circunstancias individuales. El Hospital for Sick Children, que está en Canadá, toman y dan directamente durante un mínimo de 2 años. La Asociación Americana de Pediatría da profilaxis en menores de 5 años, si no, no da. El British Committee, todo lo contrario, recomienda la antibiótico-terapia de por vida en todos los casos, pero especialmente en los primeros 2 años post-esplenectomía, en los menores de 16 años y en los inmunodeficientes.
Y otra recomendación es que el tratamiento empírico con antibiótico en caso de fiebre debe realizarse según las normas de la institución. En realidad porque nadie sabe bien qué es lo que hacer. Entonces yo voy a dar una serie de conclusiones que son las que surgen de la bibliografía. Están prácticamente tomadas en forma textual de distintos autores. Con el uso adecuado de las vacunas, el riesgo de sepsis debería ser cada vez menor, ya que el 50-70% de las mismas son debidas a neumococo y las vacunas actuales cubren el 80% de las cepas. Esta es la teoría. En un contexto médico ideal, esto dice Schilling, porque ha trabajado mucho en esto, en un contexto médico ideal, la vacunación y la profilaxis antibiótica deberían ser altamente efectivas para disminuir la incidencia de sepsis catastrófica, pero la adherencia al tratamiento está lejos de ser la ideal. Perrotta, en una revisión muy buena que hay en el Lancet, habla, no existe ninguna justificación médica, o sea, no existe medicina basada en la evidencia para ningún esquema de profilaxis antibiótica. Son todos empíricos basados en opiniones de expertos. Se necesitan estudios diseñados específicamente para cuantificar el riesgo de sepsis post-esplenectomía en pacientes con EFERO, tratados de acuerdo a las guías prácticas actuales, que es lo que no existe. Y por relativo a la esplenectomía parcial, que comentó Nora, no existen datos relativos a la función inmunológica del vaso en pacientes con esplenectomía parcial, por lo que nadie sabe si se debe o no realizar profilaxis antibiótica. Dos palabras para terminar respecto al riesgo trombótico, que es lo que en los últimos años también se viene agitando en el caso de las esplenectomías. Actualmente existe evidencia sobre una ocurrencia aumentada de eventos trombóticos en pacientes esplenectomizados. El riesgo varía de acuerdo a la patología de base. Está confirmado, ¿sí?, que hay un mayor riesgo en pacientes que son esplenectomizados por síndromes mieloproliferativos, por talasemia intermedia y por estomatocitosis hereditaria. Si vamos al tema de hoy, las comunicaciones, estas son palabras también de Bolton Max, las comunicaciones sobre mayor incidencia de eventos trombóticos en esferocitosis son básicamente anecdóticas, son case reports, aunque parecería confirmarse su asociación con eventos ateroscleróticos coronarios e hipertensión pulmonar. Entonces les muestro su trabajo del trabajo de Schilling, que es el que ha alertado sobre esto y ha sacado los datos más contundentes. En el año 97, él publica un estudio sobre 89 varones mayores de 40 años, esplenectomizados por esferocitosis, que el riesgo de padecer eventos trombóticos coronarios era 5,6 veces superior al de pacientes con esferocitosis no esplenectomizados. Posteriormente sigue a esos pacientes y sus familias durante 10 años más y llega a la conclusión que el riesgo de padecer eventos arteriales trombóticos es 7 veces mayor y el de eventos venosos 3 veces mayor que en los pacientes no esferectomizados. Bueno, muchas gracias. Perdón, quería hacer un comentario antes de terminar. Pues yo hice las conclusiones. Hay una conclusión que no tiene basamento científico por ahí, ¿no es cierto? Pero yo la quería comentar igual porque tengo 40 años de hematología pediátrica. Tengo muchos esplenectomizados. No tengo una cifra como tiene el Gutiérrez y por eso aprovecho para preguntarle a Nora. No recordamos un solo paciente esplenectomizado nuestro por esferocitosis que se haya muerto por una sepsis. Está bien, no lo seguimos a todos, no están todos seguidos. El único caso que falleció fue un adulto esplenectomizado por un trauma y después no conocemos ninguno. Entonces, yo un poco quiero traer a colación esto para, bueno, después empezar ahora la discusión y ver qué. Anecdóticamente nosotros tuvimos una familia cuya chiquita se había esplenectomizado, la mamá estuvo en terapia intensiva, su hermano prácticamente se muere y la paciente era la única que había tenido mejor evolución del grupo familiar y estaba esplenectomizada. Y 0% de nuestra incidencia en púrpuras y en pacientes con esferocitosis. Marta. Para reforzar lo que dice sobre la vacunación el doctor Donato, y empezando por esto, tengo algunas preguntitas para hacer. La primera es que acá en 2 oportunidades dijeron a ver qué pediatras hay en la sala. Yo soy hematólogo de adultos. Le quiero decir a los hematólogos de adultos
que se van a encontrar, como muchos lo saben, con esferocitosis congénita a cualquier edad, que tienen que sospecharla y que yo tengo, por ejemplo, algunos casos de pacientes que han consultado, sin por qué tenerlo, hombres jóvenes sanos, con colecistitis litiásica, un polito de vaso y esferocitosis congénita. O sea que no es una enfermedad que el adulto no la tenga que sospechar porque la va a encontrar mucho más veces de lo que se imagina. Lo otro con respecto a las infecciones. Hace muchos años, cuando la vacunación era incompleta e imperfecta, se me presentó en el consultorio una joven de 25 años y me dijo, doctor, ¿por qué viene usted si está sana? No, estoy aterrada. Y le digo, ¿por qué? Porque hace 15 años, cuando tenía muchos menos, una hermana melliza mía y yo fuimos esplenectomizadas por una esferocitosis congénita. ¿Y qué pasó? Y mi hermana, el mes pasado, desarrolló una fiebre alta, le salieron unas manchas en el cuerpo, hipotensión, se interna en terapia y se muere. O sea que hizo una neumococcemia con una meningitis, etc. O sea que esas cosas se veían antes, ahora mucho menos. Por eso toda la profilaxis es sumamente importante. Lo otro que quería comentar es la destrucción de un mito que me hizo la doctora. Nosotros hace muchos años creíamos que los enfermos esplenectomizados por esferocitosis congénita no tenían infección por parvovirus y crisis de insuficiencia medular. Creo que eso, a la luz de los conocimientos actuales, no es cierto, pero antes lo teníamos como una muletilla eso. La esplenectomía evitaba la crisis de insuficiencia medular. Y lo otro es una pregunta un poco particular. Hace poco tiempo recibo en el consultorio un muchacho de unos 18, 19 años, completamente fuerte y normal, que por una esplenomegalia moderada lo envían al consultorio. Se hacen todos los días, hago el estudio correspondiente, una esferocitosis congénita, que lo tenía también la hermana, etcétera, etcétera. Pero ahí, ¿cuál es la pregunta? En realidad, desde el punto de vista médico, hematológico, no tenía indicación de esplenectomía. Pero este chico jugaba al rugby. Entonces me dice, ¿qué hago? Pero un fanático. Entonces digo, ¿le arruino la vida? La pregunta es, el vaso de la esferocitosis, que era un vaso de unos 15 centímetros nada más, que una enfermedad mínima, no tenía indicación de esplenectomía. ¿Es fiable? ¿Se le puede dejar en este caso? La verdad que yo busqué en función de qué pasa con la esplenectomía cuando, de acuerdo a las citas, se refieren en algunas la esplenectomía a citas más antiguas. Se considera que el vaso no es fiable. Es mucho más probable que se rompa un vaso a un paciente que tenga, esto es lo que encontré en la literatura, una mononucleosis infecciosa, o si ese paciente tiene una mononucleosis, ahí el vaso va a ser mucho más friable. En realidad la esplenomegalia masiva por esferocitosis no existe, la esplenomegalia masiva por esferocitosis, y no es un vaso, tratamos de obviamente hablar con los padres de que, bueno, que no tenga factores de riesgos. No sé si me gustaría que juegue al rugby ese paciente, pero no está... Un buen jugador y un fanático. Pero no está indicada, no está descrito como vaso friable de la esferocitosis y no está indicada la esplenectomía, porque el paciente tenga una esplenomegalia. Tenemos tiempo para una preguntita más. El doctor Aversa. Doctora Aversa. Primero un comentario al margen, que juega al rugby toda su vida, porque se le puede romper igual manejando el auto en un accidente de tránsito, como mencionó Hugo, y va a ser una esplenectomía traumática, así que 0% de infección. A mí me parece importantísimo resaltar un concepto de Hugo sobre el compliance. Este es el problema que tenemos los pediatras y que lo sufren los adultos porque lo dejamos de ver a los 20 años. La revacunación, que es un tema muy discutido, hay indicaciones de OPS, etcétera, de que estos pacientes deberían seguirse en algunos casos con detección de anticuerpos para revacunar en un periodo entre 5 y 15 años posterior a haber hecho la vacuna pre-esplenectomía. Y esto es muy importante que lo conozcan los médicos de adultos, porque probablemente ellos van a recibir a los pacientes con 20 años esplenectomizados. Y la compliance no supera en la profilaxis antibiótica, aún con la intramuscular, el 50%. O sea que esto me parece el concepto a resaltar. Sí, yo el comentario es ese, o sea, creo que lo que dice Luis es un poco lo que yo traté de reflejar, que es el gran problema es este, y el gran problema es especialmente en los adultos, no exclusivamente. Pero yo insisto,
Si quiero insistir con un tema, creo que para cerrar, bueno, no sé si tenemos más tiempo. Quiero insistir con un tema. Yo a este paciente lo hubiera esplenectomizado cuando lo esplenectomizaron. Porque yo evalúo, aparte del riesgo post-esplenectomía, o sea, no creo que sea una indicación por el hecho quirúrgico en sí. No sea que, o sea, no digo, si lo hago ahora, total, ya que lo metemos en el quirófano, lo hacemos todo. De paso le saco el apéndice. Pero el tema no es esa. O sea, mi concepto es, le saco el vaso para evitar que. Este chico había recibido una transfusión previa. Entonces le saco el vaso para que, uno, para evitar el riesgo transfusional, que repito, insisto y vuelvo a insistir, se minimiza y no se habla del riesgo transfusional en el paciente no esplenectomizado. Este chico, este caso clínico, recibe 3 transfusiones posteriores. O sea, todos sabemos los riesgos de las transfusiones. A ver, yo defendiendo la postura del hospital de niños. Espera. Yo te estoy, o sea, creo que es una decisión individual que hay que tomar en cada caso. En este paciente, con un hermano con una forma severa, con una transfusión anterior, etc., yo lo había hecho. O sea, son muy pocos los casos en los cuales yo no lo haría, pero es una cuestión de evaluar el caso individualmente. Y hay otro motivo más por el cual lo haría, que es la calidad de vida. Yo he tenido que esplenectomizar un paciente, un adolescente, que no se podía, porque esto es como en PTI, o sea, no es porque a mí me gusten mucho las PTI, que me gustan, pero no es por eso. En PTI es lo mismo, la mayoría de las PTI, ¿por qué las esplenectomizamos? Por calidad de vida. Y acá es lo mismo, entonces una adolescente que está amarilla y no soporta estar amarilla, y está pálida, y de vez en cuando se cansa y no puede estar a la par de sus compañeras, eso es calidad de vida, por dar un ejemplo, porque juega al rugby. Entonces, evalúo riesgo transfusional, evalúo calidad de vida y evalúo, en el otro lado de la balanza, el riesgo de sepsis. Y bueno, en cada caso individual hay que decir, creo que no puede haber una postura única, por eso lo que yo no está bien, a nivel hospitalario uno tiene que tener una norma, pero creo que un poco también lo que dice la guía británica, lo que dice Bolton Max, es que hay que evaluar cada caso en particular, y si no habría que hacer en cada caso una evaluación, por ejemplo, de la resistencia al esfuerzo que tiene cada paciente. La última pregunta que estaba el doctor y tenemos que finalizar porque estamos en horarios, me están apurando con los tiempos. Tan chiquitita como el que está sentado allí, que si pudiera hablar, preguntaría, mi papá juega al básquet, ¿cuánto voy a crecer? Bueno, justamente el estado hemolítico crónico. el paciente que tenga, y esto nosotros lo hacemos en forma sistemática, paciente que tenga una eferocitosis, le solicitamos valoración de crecimiento y desarrollo. O sea, si el paciente generalmente las eferocitosis moderadas a severas es bastante proporcional, o sea, el paciente que no crece es el paciente que tiene una hemólisis moderada, severa, y ese paciente per se por su hemólisis le indicamos la esplenectomía. Las formas leves nosotros no tenemos, y eso lo estudiamos en el hospital con la gente de crecimiento y desarrollo, no tienen alteraciones de crecimiento. No estamos hablando de paciente que tiene un nivel de hemoglobina prácticamente normal, formas leves. La moderada severa lo vamos a mandar a esplenectomizar por la patología de base, no por el crecimiento. Y si el paciente, dentro de las indicaciones, que quedarían tal vez en un grado menor, no tiene tolerancia al ejercicio, también es un parámetro para tener en cuenta, a pesar de que no tenga, digamos, el requerimiento transfusional, pero realmente nosotros que evaluamos los pacientes en el hospital de niños con parámetros, esos chicos son moderadas o severas, o sea, el criterio está en relación a su hemólisis, o sea, no nos preguntamos, no utilizamos otros indicadores de calidad de vida. Paso un mínimo para terminar. Bueno. Respecto a algo que dijo Barrios, porque la veo... Perdón, sí, estamos con un súper problema de tiempo porque tenemos que tener la transmisión online. Sí. Y tenemos que ir a almorzar. Es más, les pido que, a pesar de lo que digan los médicos, coman rápido. Y nos encontramos en media hora acá.